Buenos días, hoy les presentaré el voleibol en las fases de la psicología deportiva, presentado por Paula Andrea Villanueva Rodríguez. En la historia del voleibol tenemos que nació el 9 de febrero de 1895 en Estados Unidos, Massachusetts. Su inventor fue William George Morgan, un profesor de educación física. En 1947 se creó la Federación Internacional de Voleibol con los primeros campeonatos mundiales masculinos y femeninos. Desde 1964 se ha considerado como un deporte olímpico y después de un tiempo de su incorporación se clasifican los juegos de vóley. En Colombia existen múltiples versiones para expresar cómo y cuándo se empezó a practicar el voleibol en Colombia. Una de las versiones señala que este deporte fue traído por marineros estadounidenses y europeos en la década de 1930, quienes por medio de elementos rudimentarios como dos palos que sostenían un lazo practicaban dicha actividad en sus ratos de ocio. Otra versión es del Colegio Americano como el sitio donde comenzó la práctica del voleibol por parte de los docentes norteamericanos quienes iniciaron programas de enseñanza. Aprendizaje deportivo. En cuanto al proceso de enseñanza, se puede planear un orden metodológico que le permita al niño empezar de lo más simple a lo más complejo. Primero se le empieza enseñando algunos desplazamientos básicos y luego se hacen actividades para evaluar y mejorar patrones básicos de movimiento, ya que estos tendrán gran importancia al momento de enseñar la técnica específica. Frente a la técnica del voleibol tenemos lo que es el saque, luego la recepción, la colocación y por último el remate. No obstante, también la defensa de campo. En las escuelas de formación, el voleibol se puede empezar a practicar entre los 6 y los 10 años. Sus categorías son mini Benjamín de 6 a 7 años, Benjamín de 8 a 9 años, categoría Levín de 10 a 12 años, infantil de 12 a 14 años, cadete de 14 a 16 años y juvenil de 16 a 19 años. El voleibol se juega en un espacio cuyo objetivo prioritario se sitúa el valor en una meta, buscando siempre la interacción entre los alumnos mediante los pases y la rotación en la cancha. Para ello tenemos unas etapas. La primera es la presentación global del voleibol, que es dar a conocer a quienes se inician en este proceso, las reglas fundamentales que componen internamente el voleibol, las principales acciones de desarrollo de la práctica, el objetivo motor y el objetivo individual, tanto grupal. Tenemos la familiarización perceptiva, que se espera que el alumno inicie en este proceso, tenga contacto con la práctica global generalizada de voleibol para experimentar los aspectos fundamentales de tipo perceptivo-motor que se prevalece en la práctica. En las prácticas de situaciones básicas de los elementos internos del voleibol, se pretende que el alumno inicie practicando diferentes situaciones motrices en las que se le da a conocer las principales acciones físico-deportivas y personales, para que llegue a ejecutarlo con seguridad. La otra es practicar de situaciones combinadas de complejidad de los elementos internos del voleibol. Se pretende pues que el alumno inicie practicando diferentes situaciones motrices en las que se debe a conocer las principales acciones físico-deportivas y personales para que llegue a ejecutarlo con mucha seguridad y las ponga en práctica en su cotidianidad escolar. Y por último tenemos la práctica del voleibol global, que es las situaciones de enseñanza que tienen un sentido y una finalidad, el objetivo prioritario, el cual posee la técnica, el espacio, tiempo, comunicación, cooperación y la estrategia. En la selección de talentos tenemos tres aspectos. El primero, el antropométrico, el cual nos indica la estatura, el alcance lateral y el alcance frontal del deportista. También tenemos en cuenta sus capacidades condicionales como la rapidez, la fuerza explosiva, la flexibilidad y la resistencia. Y por último tenemos el criterio psicológico. La personalidad. La personalidad ayuda al individuo hacia la elección de un deporte. Es por ello que desde una temprana edad hay que encaminar a los niños y a las niñas a que conozcan los alcances y límites que pueden lograr. Así, fortalecer su personalidad, ya que hasta los 12 años de edad son muy sensibles desde el punto de vista conductual y motriz.
En la personalidad del armador, tenemos que debe ser una persona capaz de optimizar la potencia del atacante, será el jugador más importante de la cancha, ya que carga con la responsabilidad de dar un orden a las jugadas. También deberá tener un carácter marcado, ya que mantendrá la calma en momentos complicados del juego e intentará encontrar una solución a los problemas del equipo dentro del campo de juego. Bueno, tenemos a los cuatros o auxiliares que estos deben hacerse cargo de la recepción junto al líbero, ya que son las únicas tres personas que reciben para que haya una buena jugada. También será una de las figuras principales para salir en el ataque, ya que carga con la responsabilidad de hacer la primera jugada junto al centro. También será un recurso fundamental hacia el ataque zaguero y deberá cubrir gran parte del bloqueo en función a cubrir la línea o la diagonal. En los centros tenemos que este será un jugador especializado en el bloqueo y en las jugadas rápidas. Este no participa en funciones de recepción, será uno de los jugadores más altos del equipo y tendrá que marcar la diferencia ya que constantemente se están realizando jugadas por parte del otro equipo para evitar así puntos directos por el ataque. Será una persona anticipada hacia las jugadas propuestas por el armador del equipo contrario. Y por último, tenemos el líbero, que este será meramente un jugador defensivo que podrá entrar y salir continuamente de la cancha. Tendrá la responsabilidad de nunca dejar caer un balón, sea corto o largo. Y tendrá la responsabilidad de armar la segunda jugada si el armador recibe. Las emociones en el voleibol. Bueno, controlar las emociones de un equipo colectivo de 12 personas es extremadamente difícil para cualquier entrenador deportivo. De acuerdo a que el pensamiento, la emoción y la conducta está muy ligada a los hechos de la vida deportiva cotidiana, pero todas estas variables se pueden educar con el tiempo. Dichas acciones podemos moderarlas siempre y crear momentos críticos en los juegos de control. Por ejemplo, en el set, que el set comience a 0-10 a favor de uno de los dos equipos, o que el árbitro castigue de manera intencionada a uno o varios jugadores importantes, o que un jugador entre a la cancha con un número no reportado en la mesa de anotaciones y que éste no lo declare hasta que sea conveniente por uno de los equipos, como también plantear la situación de que se pierden los dos primeros sets y el tercero está como ventaja evidente para el adversario. Agresividad en el deporte. Bueno, existen dos diferentes tipos de agresión en el deporte de conjunto. Una es la agresión instrumental, el cual es también conocida como agresión cognitiva, que es menos emocional. Es un tipo de daño y perjuicio hacia otros que ocurre de forma deliberada o planeada, pero a diferencia de la agresión hostil, la intención última de este tipo de agresión no es, sin embargo, causar el daño hacia otros individuos en sí, sino conseguir ciertos beneficios concretos que solo pueden ser logrados llevando a cabo este prejuicio hacia los demás. También tenemos la agresión hostil, el cual es un comportamiento dañino que suele llevar poca premeditación y que responde a ciertos impulsos emocionales. La intención que causa este tipo de agresión es hacer daño o perjuicios deliberados, pero poco premeditado y que puede ser consecuencia de un estado violento de rabia experimentado por una persona. Unos ejemplos de agresiones es una conducta grosera o una conducta injuriosa. Y también la agresión como el ataque físico o conducta agresiva o amenazante. Atención y concentración. Bueno, la concentración es la focalización y mantenimiento de la atención en la realización de una tarea concreta durante un periodo de tiempo determinado. Y la atención es el proceso psicológico que permite al individuo establecer contactos con los estímulos más relevantes de la situación en el momento presente, omitiendo o eliminando aquellos otros que no son importantes. Aquí podemos ver en el video la concentración y la atención en juego.
En la motivación tenemos la intrínseca y la extrínseca. En la intrínseca hace referencia a un proceso de interés interno en el ser humano, es decir, que las acciones que éste realiza sean por un gusto y un beneficio propio. Y la extrínseca está relacionada con el ambiente, todo lo externo como la familia, los entrenadores, las demás personas y objetos que permanecen en el contexto en que cada uno se devuelve. Otro factor importante respecto a la motivación del deportista de voleibol es el entrenador implicado en el proceso. Juega un papel importante en la vida deportiva del jugador, ya que genera un clima motivacional positivo cuando resalta las capacidades y valora la constancia, el esfuerzo y la actuación del deportista. Sin embargo, puede ser negativo cuando intimida, presiona y castiga al mismo. Ansiedad y activación y estrés. La mayoría de deportistas antes o durante la competencia presentan un cuadro de ansiedad. Es por ello que se realizan técnicas de entrenamiento mental para poder manejar estas situaciones de ansiedad y estrés dentro de la cancha. En estas técnicas de entrenamiento tenemos técnicas de control fisiológico, cognitivo y de aspectos motores, donde el fisiológico se basa en la relajación, entrenamiento autógeno, relajación muscular, respuesta a relajación de Benson, control de la respiración. Y de las técnicas de control cognitivo como detención del pensamiento, reorganización cognitiva, autohabla y control de pensamientos. Y ya como control de aspectos motores, las técnicas de autocontrol y la visualización. En los medios de comunicación se conoce que un medio de comunicación, así como puede subir a la fama un deporte, también lo puede destruir. Es por ello que en Europa proponen un proyecto para sacar a flote como objetivo conseguir un mejor posicionamiento y visibilización del voleibol y del voleibol playa a nivel global. Psicopatologías en el voleibol. Bueno, las psicopatologías se pueden dar por factores emocionales y de la personalidad, y estas pueden derivar en psicopatologías específicas o no específicas. En las específicas tenemos el miedo al fracaso, que es síndrome de preagonístico o síndrome del campeón. También tenemos el nicfobia o miedo al éxito, que es depresión al éxito o inhibición al éxito. También tenemos las no específicas, que es psiconeurosis ansiosa, histérica, profesional, neurosis indemnización, neurosis hipertensiva, complejo de inseguridad o inferioridad, explosiones emocionales y síndrome del jugador retirado. Culminación de la etapa deportiva. La finalización de la vida deportiva crea a menudo una crisis en el deportista. La aparición de problemas sociales, psicológicos y financieros tienen gran relación con la retirada deportiva. Es por ello que la poca preparación en los deportistas para esta culminación de esta etapa genera un mayor impacto. La retirada deportiva se puede dar por 3 razones. La primera, por edad cronológica, que ya cumple una edad específica de juego, los procesos de selección y las lesiones. Dentro de las lesiones que tenemos en el voleibol están las lesiones de tobillo, de rodilla, de hombro y de la mano o de los dedos. Deporte adaptado, voleibol sentado. El voleibol sentado nació en Holanda en los años 50. Al combinar el voleibol con un juego alemán llamado Sitzball, su popularidad comenzó a extenderse una década más tarde y al día de hoy lo practican deportistas de más de 50 países. El paravoleibol es la modalidad adaptada del voleibol convencional. Es para personas con discapacidad física. En el paravóley se dividen en 2 categorías según la discapacidad, BS1 y BS2. BS1 son aquellas patologías que son visiblemente comprobables. BS2 son las discapacidades mínimas y pueden ir desde una disminución en la fuerza, en la movilidad o una discrepancia de miembros.
hay 6 jugadores en cancha y solamente uno puede ser de categoría BC2. Una de las diferencias entre el vóley convencional y el paravóley es que se puede bloquear el saque. La condición sine qua non es que los jugadores deben tener todo el tiempo una parte de su tronco en contacto con el suelo. La cancha mide 6 de ancho por 10 de largo y en el medio se divide por la red. La altura de la red en el sitting volley es 1,15 m para varones y 1,05 m para mujeres. Se divide en dos sectores, uno de ataque y uno de defensa. El ataque se encuentra limitado a 2 metros de la red. Se juega 25 puntos con diferencia de 2 y el tiebreak es a 15. Violencia de género. Bueno, en violencia de género en el deporte, pues tenemos uno que es, pues pasa muy seguido en el deporte, que es el abuso sexual frente del entrenador a sus alumnas. Y tenemos el otro que es la sexualización de la mujer en el voleibol. Un estudio reciente frente a este tema nos habla que muchas veces las deportistas tienen sensaciones de incomodidad durante el juego o los entrenamientos, debido a que diferentes personas observan y comentan desde las gradas a las jugadoras, afectando en algunos casos su propio rendimiento deportivo. Cabe destacar que dentro de esos elementos se encuentran lo relacionado con la vestimenta, la cual es el principal foco de atención, pues fomenta la visualización del cuerpo de la mujer, mostrando ciertos aspectos que se convierten en motivo de burla. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.